Vamos a revisar en esta clase el tema del metabolismo. Con metabolismo nos referimos a todas las reacciones bioquímicas en las que se ven involucrados cambios físico-químicos, a partir de los cuales los organismos pueden obtener o conservar energía. Dicha energía es necesaria para todos los organismos. En las bacterias, la energía producida es utilizada para generar movimiento, producir calor, entre otros procesos. El metabolismo se compone de dos fases. La primera fase es de catabolismo, reacciones de obtención de energía a través de la degradación de sustratos para formar productos más simples. La segunda fase es de anabolismo, en las que se incluye las reacciones de síntesis de macromoléculas, en las cuales hay consumo de energía. A partir de monómeros se construyen macromoléculas o componentes complejos. La energía libre, cuyo símbolo es una G mayúscula, es la energía disponible para realizar un trabajo. El cambio en la energía libre durante una reacción se expresa como delta G0', donde el símbolo delta representa un incremento. Los superíndices 0 y prima indican que el valor de la energía libre se refiere a condiciones estándar, es decir, pH 7, temperatura de 25 grados centígrados, una atmósfera de presión y todos los reactivos y productos a concentraciones molares. Si delta G0' es una reacción negativa, la reacción procederá con liberación de energía libre, energía que la célula puede conservar como ATP. Estas reacciones que producen energía se les denomina exergónicas. Sin embargo, si delta G0' es positivo, la reacción requerirá energía para llevarse a cabo. Estas reacciones se denominan endergónicas. Por tanto, las reacciones exergónicas liberan energía y las endergónicas la consumen. Existen compuestos que se encuentran en estado elemental y son eléctricamente neutros. Estos tienen energía libre de formación de compuestos equivalente a cero. La energía liberada en las reacciones no nos brinda información sobre la velocidad con la que se llevan a cabo. Existen reacciones que no podrían ocurrir sin el uso de sustancias que aceleren su velocidad. Para que estas reacciones se lleven a cabo, por ejemplo, con la formación de agua, es necesaria la ruptura de enlaces químicos. Para esto, se debe alcanzar una cantidad determinada de energía, a la que se le denomina energía de activación. La energía de activación es la energía necesaria para que todas las moléculas de una reacción química estén en estado reactivo, incluyendo reacciones exergónicas. En condiciones naturales, se tardaría mucho tiempo en alcanzar la energía de activación, pero el uso de catalizadores permite reducir esa energía y aumenta de esta forma la velocidad de dicha reacción. Los catalizadores facilitan las reacciones, pero no se consumen ni se transforman en el proceso. Además, los catalizadores no influyen en la energética ni en el equilibrio de una reacción, solamente modifican la velocidad a la que se produce dicha reacción. A los catalizadores biológicos se les denomina enzimas. Las reacciones de oxidación, reducción o redox implican la transferencia de electrones desde una sustancia donadora a una aceptora de electrones. Las sustancias difieren en su tendencia inherente a donar o a aceptar electrones. Esta tendencia se expresa como su potencial de reducción, representado con una E mayúscula y superíndices 0', y se mide en voltios. Además, se toma como referencia una sustancia estándar, en este caso el hidrógeno. Un compuesto puede ser donador o aceptor en diferentes circunstancias según
las sustancias con las que reaccione. Los pares redox se disponen en una escala desde los donadores o reductores más fuertes en la parte superior de la escala y los aceptores u oxidantes más fuertes en la base. Los electrones pueden ser captados por aceptores en cualquier nivel intermedio, siempre y cuando el par donador sea más negativo que el par aceptor. Cuanto mayor sea la diferencia del potencial de reducción entre el donador y el aceptor de electrones, más energía será liberada. Las reacciones redox en las células microbianas están mediadas por moléculas pequeñas intermediarias. Uno de esos intermediarios redox muy comunes, es la coenzima dinucleótido de nicotinamida y adenina, o NAD, cuya forma reducida se escribe NADH. El NADH es un transportador de electrones y protones, ya que transporta 2 electrones y 2 protones al mismo tiempo. El potencial de reducción del par NAD-NADH es de menos 0.32 voltios, lo que lo sitúa bastante arriba en la escala de redox. Es decir, el NADH es un buen donador de electrones y el NAD es un aceptor bastante débil. El NADP es una coenzima redox relacionada en la que se ha añadido un grupo fosfato al NAD. El par NADP-NADPH participa en reacciones redox en reacciones anabólicas o biosintéticas. La célula debe conservar la energía liberada durante las reacciones redox para llevar a cabo funciones celulares en las cuales se consume energía. La energía se conserva principalmente en compuestos fosforilados. La energía liberada por la hidrólisis del fosfato de estos compuestos de alta energía es significativamente mayor que la de un enlace covalente, y es esta energía la que la célula utiliza. El fosfato se puede unir a los compuestos orgánicos mediante enlaces éster o anhídrido. No obstante, no todos los enlaces fosfato son de alta energía. La energía liberada tras la hidrólisis de un enlace éster en el 6-fosfato de glucosa es menor a la hidrólisis del anhídrido de fosfato en el fosfoenolpiruvato, casi 4 veces el de la glucosa 6-fosfato. El compuesto de alta energía más importante en las células es el trifosfato de adenosina, o ATP. El ATP está formado por el ribonucleótido adenosina enlazado a una cadena de 3 moléculas de fosfato. El ATP es la principal moneda energética de todas las células. Se genera en las reacciones exergónicas y se consume en las endergónicas. De la estructura del ATP observamos que solamente 2 de los enlaces fosfato son fosfoanhídridos y por tanto tienen energías de hidrólisis de más de 30 kJ. En cambio, el AMP no es de alta energía porque su energía libre de hidrólisis es solo la mitad de la del ADP o el ATP. El ATP es una molécula que está continuamente degradándose para impulsar reacciones anabólicas y sintetizándose a partir de reacciones catabólicas. Vamos a revisar algunas de las vías en las que se sintetiza el ATP. Una de ellas es mediante la fosforilación a nivel sustrato y la otra es la de la fosforilación oxidativa. La glucólisis es una ruta de catabolismo para la glucosa. La glucosa es degradada a piruvato tanto en procesos de respiración como en fermentación. En la fermentación, el ATP se sintetiza mediante fosforilación a nivel sustrato. En este proceso,
El ATP se sintetiza directamente a partir de productos intermediarios de alta energía durante las etapas del catabolismo de la glucosa. La glucosa es el sustrato fermentable que actúa como donador y aceptor de electrones. La vía de la glucólisis se puede dividir en 3 etapas, cada una de ellas con reacciones enzimáticas independientes. La etapa 1 consiste en reacciones preparatorias que no son reacciones redox, no liberan energía, pero sí la consumen y forman un intermediario clave de la ruta, el gliceraldehído 3-fosfato. En la etapa 2 se producen reacciones redox, se da la conservación de energía y se forman 2 moléculas de piruvato a partir de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La enzima de gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa reduce su coenzima NAD a NADH. Cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato es fosforilada y estas actúan como sustrato para la fosforilación de ADP, lo cual produce 2 moléculas de ATP. Más adelante, otro compuesto de alta energía da lugar a la formación de 2 ATPs, lo que da un total de 4 moléculas de ATP en esta fase. Hasta el momento, el rendimiento neto de la energía de la glucólisis es de 2 ATP, ya que se había invertido 2 moléculas para iniciar la glucólisis. En la etapa 3 se consigue un equilibrio redox y se forman productos de fermentación. Las 2 moléculas de NADH participan en esta etapa y se oxidan nuevamente a NAD cuando el piruvato es reducido. El NAD solo es un transportador de electrones, no es un aceptor. El NAD vuelve a participar en otras rondas de glucólisis. A partir del piruvato se da la formación de productos mediante la fermentación. Las fermentaciones se clasifican por el sustrato que se fermenta o por los productos que se forman, con raras excepciones, pero en todas las reacciones se genera ATP mediante fosforilación a nivel de sustrato. Algunas de las principales fermentaciones de la glucosa, según los productos que se forman, están enlistados en esta imagen, como el alcohol, el ácido láctico, el ácido propiónico, las mezclas de ácidos, el ácido butírico y el butanol. Durante la fosforilación oxidativa que se produce en la respiración, el ATP se sintetiza a expensas de la fuerza protonmotriz. El piruvato se oxida completamente a CO2 en lugar de reducirse a algún producto de fermentación, obteniendo un rendimiento de ATP mucho mayor. La oxidación con oxígeno como aceptor terminal de electrones se llama respiración aeróbica. La suma total o el rendimiento neto de ATP producido tras el proceso de glucólisis acoplado al ciclo de Krebs o al proceso de oxidación, al proceso de respiración aeróbica, el rendimiento neto es de 38 moléculas de ATP. El transporte electrónico tiene lugar en la membrana y participan en él diversos tipos de enzimas de oxidación-reducción, entre ellas NADH deshidrogenasas, flavoproteínas, proteínas de hierro y azufre, citocromos y quinonas. Los transportadores se disponen en la membrana en orden creciente de potencial de reducción positivo, con las NADH deshidrogenasas en primer lugar y el citocromo en último lugar.
Las NADH deshidrogenasas son proteínas unidas a la superficie interna de la membrana citoplasmática y tienen un sitio activo que se unen al NADH. Los 2 electrones y 2 protones del NADH son transferidos de la deshidrogenasa a una flavoproteína, el siguiente transportador en la cadena. De esta forma, el NAD, que es liberado de la deshidrogenasa, puede reaccionar con el resto de las enzimas. Cuando los elementos son transportados a través cuando los electrones son transportados a través de una cadena de transporte de electrones, los protones se expulsan a la parte exterior de la membrana, lo que causa la formación de la fuerza motriz de protones. La célula utiliza la fuerza motriz de protones para producir ATP a través de la actividad de la ATP sintasa o ATPasa en un proceso llamado quimiosmosis. Dicha fuerza de protones hace que durante el proceso las unidades que conforman a las ATPasas cambien, su configuración o conformación cambie y entonces dichas unidades se mueven del lugar, facilitando la formación de ATP a partir de moléculas de ADP y fósforo inorgánico. Aquí vemos algunas de las fermentaciones más comunes en algunos tipos de organismos, ¿sí?, que la llevan a cabo. Entonces vean ustedes cómo podemos tener una fermentación alcohólica, homoláctica, heteroláctica, del ácido propiónico, ácido mixta, ácido butírico, butanol, etcétera, ¿sí?, acetogénica. Vean los tipos de fermentación, ¿sí?, que se pueden llevar a cabo. Aquí está la reacción, el sustrato con sus productos, ¿sí? Vean, en la alcohólica, pues tenemos un producto principal que es el etanol más CO2. En la homoláctica, es lactato e hidrógeno. En la heteroláctica, lactato, etanol, CO2 e hidrógeno. La del ácido propiónico, pues se va a formar el propionato más acetato, CO2 y agua. Ácido mixta, hexosas. A partir de hexosas se va a formar etanol, 2,3-butanidiol, succinato, lactato, acetato, formato, etc. ¿Sí? Estas fermentaciones ácido mixtas son llevadas a cabo por enterobacterias, ¿sí?, o bacterias entéricas, y se va a incluir todas las de Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Enterobacter. Vean los tipos de microorganismos como la del ácido propiónico, pues se va a formar propionato y se lleva a cabo por un género Propionibacterium y también por una especie de Clostridium. Vean ustedes cómo la alcohólica, ¿sí?, va a llevarse a cabo por muchas levaduras y por simomonas, ¿ok? Tenemos aquí la fermentación del butanol, ¿sí?, que se va a formar butanol, acetona, CO2 por Clostridium acetobutílicum, ¿sí? Entonces vean ustedes todos estos tipos de fermentaciones, ¿sí?, los productos que se forman y el tipo de organismo que la llevan a cabo, ¿sí? Y pues en todos la glucosa, bueno, todos los que tienen el inciso A, la glucosa es el inicial, el sustrato inicial, sabemos en la glicólisis, ¿sí? Sin embargo, pues hay muchos tipos de azúcares, ¿verdad?, de hexosas que pueden intervenir y que pueden ser fermentadas.
aquí vemos, muchachos, un balance energético, ¿sí?, de la respiración aeróbica. Entonces, tenemos que la glicólisis, ¿sí?, en la glicólisis con la molécula de glucosa más 2-NAD, ¿sí?, vamos a tener, claro, en la vía 2 piruvatos a ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs, ¿sí?, más 2 ATP. Aquí tenemos que mediante la fosforilación a nivel substrato, ¿sí?, tenemos 2 ATP, pero la fosforilación oxidativa tenemos 6 ATP, ¿sí? Sabemos que son 8 ATP. Acuérdense que en la fosforilación a nivel sustrato dijimos que el producto final eran 2 ATP nada más, ¿sí? Muy bien. Y en la fosforilación oxidativa son 6 ATP. Total, 8 ATPs. Y después tenemos en el ciclo del ácido cítrico, ¿sí?, que el número total de fosforilación nivel sustrato y fosforilación oxidativa vamos a tener que son 30 ATP. Total son 38 ATPs por molécula de glucosa, pero atravesando por glicólisis más ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Entonces, en total tendríamos 38 moléculas de ATP. Pero si fuera únicamente por fosforilación nivel sustrato, ¿sí?, serían 2 ATP. Muy bien, vamos a ver el video. Recuerden, incluye también algunos conceptos de células eucariotas, pero vamos a verlo. Hasta nos incluye un poquito de fotosíntesis, pero no importa, está bien el video. As this mountain biker heads up the trail, the breakfast he ate this morning is being burned to power his bike ride. Let's zoom down to where this fuel is burned, his cells. Then we'll compare the fuel burning process in his muscle cells with a very similar process in bacteria. Here, the blood vessel on the left delivers fuel, the black molecules, and oxygen, the red molecules, to a single muscle cell shown on the right. In cellular respiration, energy in fuel is converted to ATP, shown here as yellow starbursts. Most ATP in a eukaryotic cell is made by an enzyme on the inner membrane of the mitochondrion. A bacterium is similar in size to a mitochondrion, and its ATP is formed by an enzyme on the cytoplasmic membrane. This information supports the theory that mitochondria evolved from bacteria. ATP powers the work of the cell, such as muscle contraction or making new cell wall material for bacterial reproduction. Let's take a closer look at how ATP is produced from a molecule of glucose, a common fuel for both humans and bacteria. Only the 6-carbon skeleton of glucose is shown to keep things simple. The first step is called glycolysis, and it takes place in the cytoplasm of both bacterial and eukaryotic cells. To begin the process, some energy in the form of ATP has to be invested in order to split the otherwise stable glucose molecule. Now, the molecule NAD+, an electron carrier, shown here in orange, picks up electrons and hydrogen atoms from one of the 3 carbon molecules, becoming NADH. Keep track of the electron carriers. They play an important role by transporting electrons to the electron transport chain, where more ATPs will be made. In the final steps of glycolysis, some ATP is produced, but not much. For every glucose molecule, only 2 net ATPs are produced in glycolysis. However, glycolysis has produced 2 3-carbon pyruvic acid molecules, which still have a lot of energy available.
Let's follow one of the pyruvic acid molecules into the muscle cell's mitochondrion to see where most of the energy is extracted. As the molecule enters the mitochondrion, 1 carbon and 2 oxygens are removed, forming carbon dioxide as a byproduct. Electrons are stripped, forming NADH. Coenzyme A attaches to the 2-carbon fragment, forming acetyl-CoA. In bacteria, pyruvic acid is converted into acetyl-CoA in the cytoplasm, since bacteria do not have mitochondria. Coenzyme A is removed, and the remaining 2-carbon skeleton is attached to an existing 4-carbon molecule that is produced at the end of the last turn of the Krebs cycle. This new 6-carbon molecule serves as the starting point for the next round of the Krebs cycle. The new 6-carbon chain is partially broken down, releasing carbon dioxide. Several electrons are captured by electron carriers, and more carbon dioxide is released. In humans, this carbon dioxide is exhaled as you breathe. Each turn of the Krebs cycle that begins with 1 acetyl-CoA produces 1 ATP. Since each acetyl-CoA is derived from 1/2 of the original glucose molecule, the Krebs cycle produces an additional 2 ATPs per original glucose. These ATPs are produced by substrate-level phosphorylation. Even more energy is available in the electrons that are being transported by electron carriers such as FADH2, seen here in green, and NADH, shown here in orange. These electron carriers will take their electrons and hydrogen ions to the electron transport chain, where more ATP is made in the process of oxidative phosphorylation. While the Krebs cycle starts another round with the second acetyl-CoA, let's follow an electron carrier to the next step in the process. Electron carriers such as NADH deliver their electrons to an electron transport chain embedded in the inner membrane of the mitochondrion in eukaryotic cells such as this muscle cell. In bacteria, the electron transport chain is located on the cytoplasmic membrane. The chain consists of a series of electron carriers, shown here in purple, most of which are proteins that exist in large complexes. Electrons, shown here in yellow, are transferred from one electron carrier to the next in the electron transport chain. Let's take a closer look at the path electrons take through the chain. As electrons move along each step of the chain, they give up a bit of energy. At the end of the chain, the electrons are transferred to oxygen, shown here in red, and water is formed as a byproduct. The energy released by electrons through repeated oxidation-reduction reactions as they are passed along the chain is used to pump hydrogen ions, the blue balls, across the membrane, creating an area of high hydrogen ion concentration. The hydrogen ions represent a reservoir of potential energy. The hydrogen ions diffuse back across the membrane through a turbine called ATP synthase. Much like water flowing through a dam, the flow of hydrogen ions spins the turbine, which activates the production of ATP. These spinning turbines in cells produce most of the ATP that is generated from food. The process you've just observed, cellular respiration, generates 10 million ATPs per second in just one cell. That ATP can power a biker up the trail, a bacterium to reproduce rapidly, or it can power your brain cells as you learn challenging microbiology topics. Plants, algae, and some bacteria have another way to produce and use ATP. It's called photosynthesis.
Photosynthesis is the process where light energy is converted to chemical energy. Photosynthesis is carried out by plants, algae, and cyanobacteria. These organisms provide us with food to eat and oxygen to breathe. Let's take a closer look at how photosynthesis works in plants, algae, and one group of photosynthetic bacteria called cyanobacteria. In a plant, photosynthesis usually occurs in the leaves. Photosynthesis requires carbon dioxide, shown here as a red and black molecule. Carbon dioxide diffuses into the plant leaf through small pores and then enters the cells. Inside the cells of plants and algae, carbon dioxide diffuses into the chloroplasts, where photosynthesis takes place. Cyanobacteria are prokaryotes that are organized somewhat like the chloroplasts of plants and algae. In fact, they are most likely the ancestors of chloroplasts. Photosynthesis can be divided into two parts, the light-dependent reactions and the light-independent reactions, or Calvin-Benson cycle. Let's first look at the capture of light in the light-dependent reactions. Zooming into a chloroplast, we see these flattened membranous sacs called thylakoids. If this were a cyanobacterium, the thylakoids would be suspended within the cytoplasm. The thylakoids are the location for the light-dependent reactions, where light energy is converted to chemical energy. Let's look more closely at how this occurs on the thylakoid membrane. The two green structures you see here are photosystems, large complexes of proteins and chlorophyll that capture light energy. An electron transport chain connects the two photosystems. Notice the small purple electron carriers that shuttle electrons from one photosystem to another. Now, let's look at the steps of the light-dependent reactions. The photosystem on the left, photosystem 2, absorbs light energy, exciting electrons that enter the electron transport chain. Those electrons are replaced with electrons stripped from water, creating oxygen as a byproduct. The energized electrons flow down the electron transport chain, releasing energy that is used to pump hydrogen ions, the blue balls, across the membrane, forming a reservoir of potential energy. In photosystem 1, on the right, light energy excites electrons, and this time the electrons are captured by an electron carrier molecule, NADPH, shown here in red. As hydrogen ions diffuse back across the membrane, they power ATP synthase, producing ATPs. The light reactions in the thylakoid have produced two energy products, ATP and NADPH, that will now power the production of sugar in the Calvin-Benson cycle. The Calvin-Benson cycle, or light-independent reactions, takes place in the stroma, the thick fluid of the chloroplast in plants and algae. In cyanobacteria, it takes place in the cytoplasm. At the beginning of the cycle, carbon dioxide molecules combine with 5 carbon molecules called RUBP. The resulting molecules go through a series of reactions powered by ATP and NADPH from the light-dependent reactions. 3 carbon molecules known as G3Ps are produced. Most of the G3Ps are rearranged back into RUBPs that will begin the Calvin-Benson cycle again. But the important product of photosynthesis is the remaining G3P sugar. That G3P is combined with other G3Ps to build glucose molecules, which can then combine to form polymers of starch or cellulose. Still other G3Ps form sucrose. And some of the sugar is broken down by cellular respiration in the same cell, using oxygen and generating ATPs that can power other work of the cell. Excess oxygen diffuses out, while more carbon dioxide enters.
With 3 simple ingredients, carbon dioxide, water, and light, plants, algae, and cyanobacteria produce sugar and oxygen by photosynthesis. This sugar powers cellular respiration and ultimately provides your fuel as well. Besides cyanobacteria, there are other types of photosynthetic bacteria that carry out photosynthesis in a significantly different manner. Muy bien, muchachos. ¿Qué les pareció? ¿Es un tema ya conocido por ustedes? La ruta de glicólisis y de el ácido cítrico, sí. Sí. Fotosíntesis no lo vamos a incluir para lo de material para examen, ¿sí? Fotosíntesis no. Venía incluido en el video, como les digo, ¿verdad? Es información complementaria adicional, pero únicamente todo lo demás, ¿sí? Lo que conforma la glicólisis, el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar enseguida, que es algunas características muy importantes de los organismos, por un lado, sí, fotosintéticos, pero por otro lado, los quimiótrofos, ¿sí? Entonces vamos a escuchar esto también. Y con eso vamos a terminar. Permítame tantito. Hola, buen día. Esta clase es continuación del tema de metabolismo. Ahora nos enfocaremos en diversidad metabólica y la clasificación de los microorganismos dependiendo de su metabolismo. A todos los organismos los podemos colocar dentro de 2 categorías principales, los quimiótrofos y los fotótrofos. Los quimiótrofos son aquellos que requieren de compuestos químicos como principal fuente de energía. Si sobreviven a partir de compuestos inorgánicos, se los denomina entonces como quimiolitótrofos, y si utilizan compuestos orgánicos para tal fin, entonces se les denomina quimiorganótrofos. Por otro lado, los fotótrofos son aquellos que utilizan la luz como principal fuente de energía. Vamos a comenzar a hablar en forma general sobre estos últimos. En los fotótrofos, la energía es obtenida a través de un proceso denominado fotosíntesis. Este es un proceso metabólico en el cual participan pigmentos fotosensibles, por ejemplo, las clorofilas, las bacteriofilas, que lo podemos encontrar en plantas y en algunas bacterias, en algunos tipos de bacterias. Y a estos organismos también los podemos llamar como autótrofos si son capaces de crecer con CO2 como única fuente de carbono. Bien. Respecto al metabolismo de estos organismos que utilizan luz, nos vamos a enfocar en esta parte media de la diapositiva. El proceso de conversión fotosintética
de la energía empieza con la absorción de la energía lumínica o de la luz por parte de las clorofilas o de las bacterioclorofilas, dependiendo del organismo, y el resultado neto es la obtención de energía química en forma de ATP a través de un transporte de electrones que da lugar a una fuerza motriz de protones, justamente lo que veíamos en la clase anterior. En las bacterias rojas y verdes, el donador puede ser un compuesto de azufre reducido, como es el caso del sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro molecular y el sulfato. En cambio, las plantas verdes, las algas, las cianobacterias, toman sus electrones a partir del agua. Entonces, dependiendo del organismo, es finalmente el aceptor de los electrones que son los que van a dar lugar a la fuerza al movimiento de los protones y a la fuerza motriz de estos para generar ATP. Bien, cabe mencionar aquí que cuando se lleva a cabo la oxidación del agua en estos organismos, se libera oxígeno molecular como un producto secundario. Entonces, como consecuencia de esto, el proceso fotosintético de las cianobacterias recibe el nombre de fotosíntesis oxigénica. Sin embargo, en el caso de las bacterias rojas y bacterias verdes, en donde hay ausencia de oxígeno, el proceso se le denomina fotosíntesis anoxigénica. De acuerdo a la estructura de las clorofilas y las bacterioclorofilas, podemos observar que están relacionadas con compuestos denominados tetrapirroles. Son estructuras principales de los citocromos, que conocemos ya anteriormente, pero a diferencia de los citocromos, que en el centro tienen una molécula de hierro, las clorofilas contienen una molécula de magnesio en el centro del anillo y también contienen sustituyentes específicos alrededor de la molécula, alrededor del anillo tetrapirrólico y un alcohol hidrófobo que ayuda a anclar la clorofila a las membranas fotosintéticas del organismo. Aquí podemos observar que las estructuras son muy parecidas, tanto para las clorofilas como para las bacterioclorofilas. La clorofila A es la clorofila principal de los fotótrofos oxigénicos. Y la clorofila, este tipo de clorofila es verde porque absorbe luz roja y azul y transmite la luz verde. Aquí algunos ejemplos de las longitudes de ondas que absorbe y que emite, y por eso podemos observarlas con una tonalidad verde. Algo importante, las moléculas de clorofila y de bacterioclorofila no existen de forma libre en la célula, sino que están unidas a proteínas que a su vez se encuentran apiladas en membranas, formando fotocomplejos de 50 a 300 moléculas de clorofilas o bacteriofilas. Solo un pequeño número de estas moléculas de pigmento se les denomina centros de reacción y son las que participan directamente en reacciones que conducen a la síntesis de ATP. Este es otro esquema de cómo están distribuidas las clorofilas. Estos son los centros de reacción. O sea, realmente son muy, en comparación con cuántas moléculas están presentes en un organismo, bueno, tienen una distribución estratégica. En el centro está el sitio donde se va a llevar a cabo la reacción para la obtención de energía, para la síntesis de ATP, y el resto de las moléculas se van a encontrar alrededor de dicho centro de reacción y van a actuar como un canalizador, van a captar toda la luz que sea posible, que no se desperdicie nada, y todo lo que han captado ellas alrededor
las mandan hacia las moléculas que están en el centro de reacción para no desperdiciar nada y obtener un mayor rendimiento de energía. Precisamente estas moléculas se les denomina como pigmentos antena o pigmentos catalizadores de luz. Y esto es de mucha utilidad cuando hay bajas intensidades de luz, que son muy frecuentes en la naturaleza. Esta disposición le permite al organismo concentrar la energía, mandarlo al centro de la reacción y recibir toda la energía que de otro modo se perdería. Es una forma muy estratégica para poder aprovechar toda la luz que sea posible. Bien, ahora vamos a hablar sobre los microorganismos quimiolitótrofos. Ya habíamos mencionado que estos organismos obtienen la energía de la oxidación de los compuestos inorgánicos. La mayoría de las bacterias quimiolitótrofas son también autótrofas, es decir, utilizan CO2 como fuente de carbono. Bien, algunos quimiolitótrofos crecen también como mixótrofos, lo que significa que si bien pueden obtener energía de la oxidación de un compuesto inorgánico, necesitan compuestos orgánicos como fuente de carbono. En los quimiolitótrofos, para la generación de ATP se utilizan donadores inorgánicos de electrones, los cuales entran en cadenas de transporte electrónico y generan una fuerza motriz para activar las enzimas ATPasas y producir moléculas de ATP. Bien, el poder reductor de los quimiolitótrofos se puede obtener directamente del compuesto inorgánico si tiene un potencial de reducción muy negativo, como en el caso del hidrógeno, que lo mencionábamos en la clase anterior. Decíamos que las sustancias están distribuidas, los podemos imaginar como en una escala y están distribuidas en la parte superior aquellos donadores que faciliten, que tengan la facilidad de ceder los electrones, y en la parte baja de la tabla vamos a encontrar aquellas sustancias que sean los aceptores, aquellas sustancias que acepten con mucha facilidad dichos electrones. Entonces, algo similar debemos tomar en cuenta para considerar cuánta es la energía obtenida a partir de las reacciones que se llevan a cabo en aquellos organismos quimiolitótrofos. Entonces, esta es una forma de obtenerlo. Cuanto más lejos están dos semireacciones en términos de potencial de reducción de sus pares redox, mayor es la cantidad de energía librada. Por ejemplo, podemos observar o podemos tomar el par de hidrógeno y oxígeno, que da lugar a una cantidad muy grande de energía librada en comparación con todos los compuestos que están aquí expuestos en la tabla. Y esto se debe a que el hidrógeno se encuentra en la parte superior y el oxígeno se encuentra en la base de la tabla. Ahora bien, como estamos hablando de que se pueden utilizar, que precisamente estos organismos quimiolitótrofos pueden utilizar diferentes componentes inorgánicos como aceptor final de electrones, vamos a ver solamente algunos ejemplos. Hay organismos que tienen la capacidad de oxidar el hidrógeno. El hidrógeno es un componente muy común en el metabolismo microbiano, y algunos quimiolitótrofos aerobios son capaces de usarlo como donador de electrones en el metabolismo energético. A este tipo de microorganismos se les denomina bacterias del hidrógeno. Lo que se representa en la imagen es algo similar a lo que hemos visto anteriormente.
sobre todo durante la clase anterior. La síntesis de ATP, cuando se lleva a cabo la oxidación del hidrógeno por parte del oxígeno, es el resultado de reacciones de transporte electrónico que se genera a partir de una fuerza protón motriz. La reacción total es muy exergónica. Observábamos en la tabla anterior la cantidad de energía que es liberada. Es muy exergónica y se puede acoplar a la síntesis de ATP a través de una enzima que se denomina hidrogenasa. Los electrones del hidrógeno son transferidos, en este caso, a una quinona, y desde ahí los electrones viajan a través de una serie de citocromos que finalmente generan una fuerza protón motriz y reducen el oxígeno a agua. Otros microorganismos tienen la capacidad de oxidar compuestos de azufre. Muchos compuestos reducidos de azufre pueden ser donadores de electrones. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, el azufre elemental, el tiosulfato, el sulfito, que lo estamos viendo aquí en la diapositiva. Y tal cual como lo estamos viendo, debemos considerar que la oxidación del sulfuro se produce por etapas. El primer producto de oxidación es el azufre elemental. Y debemos considerar que dependiendo de las enzimas que estén presentes en un organismo es qué tanto se va a poder oxidar el azufre, los compuestos de azufre. Si bien algunos pueden llevar a cabo la oxidación en la primera parte de estos compuestos, algunos incluso van a tener capacidad de oxidarlos en alguna fracción de esta lista que se muestra en la diapositiva. Bien, algunas bacterias que oxidan el sulfuro depositan el azufre elemental en el interior de la célula, donde permanece como una reserva de energía o una reserva de electrones. Cuando se agota el suministro de sulfuro, se puede obtener más energía a partir de este azufre precipitado. El azufre se encuentra en el exterior de la célula, en el exterior de la célula bacteriana, y entonces lo utilizan como una reserva. Es bastante insoluble, las bacterias se adhieren a las partículas y el organismo puede tomar átomos de azufre para oxidarlos a sulfato conforme le vaya siendo necesario. Es una forma de supervivencia para el caso de las bacterias que tienen la capacidad de utilizar azufre elemental como aceptor final de electrones para obtener energía. Bien, ahora vamos a hablar sobre los microorganismos quimioorganotróficos. Aquí estos microorganismos, ya habíamos mencionado algunos ejemplos, por ejemplo, cuando estábamos hablando sobre el catabolismo de la glucosa y hablábamos de que el proceso se puede llevar a cabo en presencia o en ausencia de oxígeno. Ese es un buen ejemplo en el caso de los microorganismos con ese tipo de metabolismo que pueden obtener energía a partir de compuestos químicos orgánicos. Obviamente, llamamos al proceso respiración aerobia cuando el aceptor final de electrones es oxígeno. Hablamos de un proceso de respiración anaerobia cuando se están utilizando otros compuestos diferentes al oxígeno como aceptores finales de electrones, por ejemplo, el azufre elemental, el nitrato, el sulfato, algunos otros aceptores orgánicos. Pero esto en ausencia completamente de oxígeno. Bien, y entonces a partir del transporte de electrones obtenemos energía de una fuerza de protones que nos va a ayudar a la generación de moléculas de ATP.
justamente lo veíamos con mucho más detalle en la clase anterior. Como su nombre lo indica, la respiración anaeróbica es un proceso en donde se tiene como aceptor final de electrones compuestos diferentes al oxígeno para generar energía. En esta tabla se les presenta algunas formas principales de respiración anaerobia. Una vez más observamos la participación de pares de óxido de reducción. En la tabla se encuentran ordenados según su potencial. Se encuentran los más electronegativos en la parte superior de la tabla y aquí reconocemos el hidrógeno, que mencionábamos que lo utilizamos como una referencia. Y en la base de la tabla se encuentran aquellos que son más electropositivos. Veíamos anteriormente cómo varían los rendimientos energéticos de acuerdo al potencial de electrones. Esto en el caso de la respiración anaeróbica. Bueno, uno de los conceptos que también vamos a revisar en esta clase es el de asimilación y desasimilación. Este trata de los compuestos inorgánicos, por ejemplo, los nitratos, sulfatos, dióxido de carbono, que son reducidos para obtener como tal fuentes de nitrógeno, de azufre, de carbono, hasta formar componentes celulares de ellos mismos. Entonces, cuando se aprovecha de esta forma, le denominamos asimilación. Y cuando estos compuestos son utilizados como aceptores de electrones para obtener energía, entonces a este proceso le denominamos reducción desasimiladora. Este es un ejemplo de reducción desasimiladora. Algunos microorganismos pueden llevar a cabo la primera etapa de reducción, otros una porción de esta dependiendo de las enzimas que se encuentren presentes para el microorganismo. El último tema por revisar en esta clase es el de acetogénesis y metanogénesis. Podemos considerar dos grupos de procariotas anaerobios estrictos que utilizan el CO2 como aceptor final de electrones para conservar energía. En ambos grupos, el hidrógeno es un donador importante de electrones. Uno de estos grupos se le denomina, uno de estos grupos es el de los acetógenos y el segundo es el de los metanógenos. Ambos procesos están vinculados a bombas de protones o a bombas de iones, por ejemplo, iones de sodio, protones de hidrógeno, y estos son utilizados como un mecanismo de fijación de energía y a su vez estas bombas alimentan las ATPases de la membrana, las impulsa a reacomodar sus subunidades para poder fosforilar moléculas ADP y obtener moléculas ATP, moléculas energéticas. Diferencias que podemos observar. Una de ellas es la cantidad de energía libre que se libera entre cada proceso. ¿Quién libera mayor energía? Aquellos organismos que tienen capacidad de hacer metanogénesis. Y además, su nombre lo indica, el principal producto es el metanol, el que se produce. Y en el caso del grupo de los organismos de acetogénesis, el principal producto es el acetato. Bien, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchachos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Alguna duda?
¿Alguna pregunta? Yo creo que esto son conceptos y aspectos que ya han estado viendo, pero si no, pues de todas maneras, aquí lo estamos revisando, ¿sí? Es prácticamente, este tema es todo lo que veríamos, así es como un resumen, es todo lo que veríamos con respecto a metabolismo, pero quiero que revisen en su libro, es el capítulo 3. Capítulo 3. Nada más los conceptos, las partes que estuvimos viendo para que lean un poquito más. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, yo sé que muchas de estas cosas es como recordatorio, ¿verdad? Pero no dejen de revisarlo bien, porque van de aquí van incluidas preguntas para el examen. Bueno, no sé si van a tomar el acuerdo después, me lo dicen, o ya tomaron el acuerdo, ya se pusieron de acuerdo para lo que les propuse del examen de la primera etapa o de la primera fase. Maestra, para ese examen entonces sería capítulo 2 y 3. Sí. Y vimos un puntito por ahí, me parece del capítulo 1. Lo que fue la introducción, déjenme les confirmo. Sí, es capítulo 1. Lo de la importancia de los microorganismos. Lo vimos como el impacto de los microorganismos en los seres humanos. Así lo vimos, viene en el capítulo 1. ¿Sí? Capítulo 1, donde viene el árbol filogenético. Ahí está, viene el impacto de los microorganismos en los seres humanos. Recuerden que lo estuvimos viendo, el impacto en la salud, ¿sí? En la ganadería, en la agricultura. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Estuvimos viendo, sí, los microorganismos en los alimentos, ¿sí? Esa partecita también está incluida. Está muy sencillo eso que vimos, pero también va incluido y es del capítulo 1. Pero es una pequeña parte nada más, ¿sí? Del capítulo 1 es eso, el impacto de los microorganismos en los seres humanos. Y ya después el capítulo 2, que vimos casi completo. Y del 3, nada más esto de metabolismo que acabamos de ver. Sí, por eso sí es importante poder separarlo, muchachos, porque viene todo lo de crecimiento y es mucho. Es capítulo 5 y es bastante lo de crecimiento. Entonces sí les convendría, creo yo, que les convendría separarlo. Si quieren, me dicen mañana, si se quieren poner de acuerdo. Sí, maestra, es que creo que en el grupo sí habíamos dicho que lo íbamos a separar, pero estábamos viendo lo de la fecha. Sí. Está muy bien. Póngase de acuerdo, por favor, el día de hoy y mañana en la clase ya me dice para anotarlo el día que va a ser el examen. Profe, es que ya hicimos una votación y todos pidieron que si se puede la otra semana, el día viernes. El día viernes. Sí, por mí sí, no hay ningún problema. Sería en la hora de clase el viernes. Lo tendríamos a la 1 de la tarde, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Lo voy a anotar. Sería el viernes 10 de agosto. A la 1. Anótenlo todos, por favor, muchachos. Viernes 10 de agosto a la 1 de la tarde. ¿Sí? Bueno, muy bien. Recuerden que tienen que ir estudiando, ¿sí? Tienen que ir preparándose, tienen que ir leyendo. Entonces, lo vamos a programar así. El examen va a ser en Teams.
¿sí? Y por lo general se los pongo de opciones, pero sí recuerden, muchachos, véanlo desde ahorita, requerimos cámara abierta para el día del examen. Entonces, viernes 10 de agosto a la 1. ¿Sí? Mañana nos vemos entonces. Vamos a terminar con un aspecto, un ejercicio que les voy a poner por ahí, ¿sí? Y terminamos con lo de metabolismo. Y yo creo que por hoy los voy a dejar descansar para que les quede un ratito libre. No sé si tienen alguna otra clase o si no, pues para que ya descansen. Gracias, profe. Bueno, mañana estamos hablando. Que estén muy bien y cuídense, muchachos. Igualmente, maestra, gracias. Hasta luego.